La historia que te traigo te va a llamar la atención. Como siempre, si te gusta el video, te invito a darle like y suscribirte, ya que esto me ayuda mucho a continuar creando contenido educativo de calidad. Hablar de Albert Einstein, de su teoría general de la relatividad y del sello que dejó en el conocimiento científico es redundar en conceptos ya dichos. Este premio Nobel de Física de 1921 nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania y falleció a los 76 años en Estados Unidos el 18 de abril de 1955. Pero hay una historia que lo relaciona directamente con la República Argentina. En 1922, la Universidad de Buenos Aires cursó una invitación que, gracias a las gestiones llevadas a cabo en conjunto con la entonces Asociación Hebraico-Argentina, se efectivizó en 1925. Duró exactamente un mes y tuvo por objetivo divulgar en la floreciente Comunidad Científica Argentina y en 12 conferencias el núcleo de su teoría de la relatividad. El 24 de marzo de 1925 llegó al puerto de Buenos Aires acompañado de su esposa Elsa. La recepción principal se realizó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego Einstein tuvo otro recibimiento en la casa de la familia Weizsäcker, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. El 2 de abril se trasladó a la ciudad de La Plata. Participó del acto de apertura de los cursos universitarios del Colegio Nacional, compartió un almuerzo con las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, caminó por el bosque de la ciudad y se maravilló con las colecciones del Museo de Ciencias Naturales. Cuenta la historia que en esa oportunidad las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata le habrían ofrecido un contrato de 3 años para radicarse en Argentina. El 12 de abril, en un tren especial que el entonces Ministerio de Instrucción Pública de la Nación puso a su disposición, arribó a la ciudad cordobesa de La Falda junto a una delegación de universitarios de Buenos Aires y se alojó en el mítico Hotel Edén. En el diario La Prensa de Buenos Aires, Einstein publicaba: «Quiero que en la Argentina, en cuya capital reconozco un gran centro de cultura, se conozcan los fundamentos de mi teoría tal como la entiendo y no bajo el aspecto en que me la presentan admiradores entusiastas que, en el calor de la polémica, la desfiguran muchas veces». Finalmente, el 24 de abril, luego de un acto en el que fue nombrado socio honorario de la Asociación Hebraico-Argentina, volvía a Europa. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.